Amén. Porque todo comienza en casa. Ese es el tema de la predicación de esta tarde. Todo comienza en casa. ¿Qué podemos entender, hermano? Que bajo esos principios Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar el orden correcto en el cual deberíamos nosotros servir al Señor o en qué manera tener al Señor en nuestra vida. Porque mediante ese principio que podemos tener un principio que es ser hijo de Dios, partiendo por el amor hacia Dios primeramente, partiendo por el amor a su mujer, partiendo por el amor a su esposa, por el amor a sus hijos, a su padre, a su madre y todo lo demás. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos viene a enseñar el día de hoy el Señor? Que todo comienza en casa. Amén. Si hubiera que ponerle un título al mensaje de esta tarde, sería: toma en cuenta tu familia. Amén. Si han encontrado la palabra del Señor, nos ponemos en pie en respeto a Él. Hechos 16, versículo 30 al 32. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Cerramos nuestros ojitos en respeto al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, le damos honra, gloria y alabanza porque usted todo se lo merece, Señor amado, reconociendo su poder, Señor, su grandeza, Señor amado. Padre, ruego usted tome el control de esta palabra, la cual ha sido expuesta, Señor amado. Usando esta vasija, Dios de la gloria, permítame ser ese jarrón en sus manos, Dios de la gloria. Ruego a usted, Dios de la gloria, ponga gracia en mis labios para poder exponer su palabra, Señor. Y vaya usted sacando todo pensamiento inmundo, todo pensamiento, Señor, que no corresponde a lo que sea de usted, Dios de la gloria. Todo espíritu contrario que se quiera levantar en contra de sus hijos, Señor. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, todo espíritu de pereza, Señor, de agonía, de tristeza, Señor amado. Mientras su palabra es expuesta, Señor, usted vaya sacándolo de nuestros corazones, de nuestra iglesia, del lugar en el cual nos encontramos, Señor amado. Que su palabra vaya limpiando de adentro hacia afuera, Señor amado. Esperando, Señor amado, mostrarle siempre a usted, Señor, y no al hombre, Dios mío. Porque sea la gloria, la honra y la alabanza para usted, Señor. Padre, ruego a usted, permítame sentarme con mis hermanos allá, Señor, y sea usted quien hable de este lugar. Se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, hermano. Bueno, hermano, mientras estudiaba este mensaje, aquí en el libro de Hechos, habla más o menos de lo que pasó con Pablo y Silas cuando estaban encarcelados. Había un carcelero que los guardaba, que los cuidaba, era el que estaba a cargo de todo ese lugar. Por eso cuando dice que ellos cantaron, alabaron al Señor, dice que las cadenas fueron rotas, que la cárcel se abrió, y este hombre se puso temeroso. Empezó a tener miedo por lo que podía acontecer con su vida, porque había dejado ir supuestamente a aquellos que estaban detenidos, a aquellos que estaban encarcelados. Pero aquí el apóstol Pablo les habla y dice que se queden tranquilos, que se calmen, porque todos están en ese lugar ahora. Entonces aquí cuando dice, y sacándolos, les dijo, cuando el carcelero fue hacia ellos y los sacó, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado en su vida, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregúntele a su hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Miren lo que respondieron. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea,
¿Qué debemos hacer para ser salvos? Primeramente, creer en Jesucristo. Creer en el unigénito Hijo de Dios en el cielo, que murió en la cruz del Calvario para traernos vida eterna y salvación. ¿Cierto? Y dice la palabra que ellos hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cierto? Así como los hermanos de la iglesia y los hermanos del alfarero. Muchas veces, hermano, porque el tema del día de hoy le pusimos todo comienza en casa. Porque la instrucción comienza en casa. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, así cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Pero sucede, hermano, que la instrucción muchas veces pasamos a llevar algunos principios. Y aquellos principios que establece muchas veces la palabra de Dios. Porque enseñamos cosas que nos debemos enseñar. Siendo que la palabra nos dice que tenemos que enseñar. Amén. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que en ocasiones, estando perdidos, en la casa muchas veces se habla de otros temas de conversación, que se habla de una película, que se habla de una serie, que se habla de los cagüines o la copucha de los vecinos, que hoy ahí estaban peleando, y muchas veces en casa no se habla mucho la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer viva esta palabra, hermano? Cuando dice la palabra que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice que serás salvo solamente tú, sino que todos aquellos que están en tu hogar van a ser salvos, pero cuando sean que hablen la palabra de Dios y sean instruidos en el camino del Señor. Amén. Entonces, hermano, que en la vida como cristiano dejamos esos principios. La palabra establece principios. Amén. Y esos principios los podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21, en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermano, cuando habla de someterse los unos a los otros, no crean que es que uno tiene que ser más que el otro. No, se habla en cuanto al respeto, hermano. En cuanto al trato que tienes en tu familia, en tu matrimonio, cómo tú te llevas con tu mujer, o cómo tú te llevas con tu hombre, o cómo tú te llevas con tus hijos. Porque esto va a abarcar tres partes súper importantes. El primero que va a abarcar es lo que sucede con Dios cuando nosotros no cumplimos los principios. El segundo es cuando el matrimonio en sí deja algunos principios de lado y deja más importante otras cosas, que a Dios y a su marido. Y también vamos a hablar de cómo los hijos pueden lograr ser diferentes a aquellos que le rodean. Amén. Entonces aquí estamos hablando claramente del matrimonio un poquito. Porque ¿saben qué sucede, hermano? Que en el matrimonio hoy en día muchas veces se transforma en una competencia. Muchos quieren competir, quién es más que otro, quién es más que él, quién es más que yo. Y muchas veces no hay comunicación en los matrimonios. Falta aquello en su vida. Falta tener eso que muchas veces los tiene vacíos, creyendo necesitar algo, pero aunque conversemos, que busquemos de Dios, aún nos sentimos vacíos porque está fallando la comunión, no tan solo con Dios, sino que está fallando la comunión con tu mujer o con tu esposo. ¿Por qué? Porque todo comienza en casa. Si ustedes a sus hijos les enseñan a ver películas, lo que van a hacer es que van a hacer películas. Si ustedes a sus hijos los ven estudiando, sus hijos van a estudiar. Si sus hijos lo ven trabajando, sus hijos van a querer trabajar. Si sus hijos le ven robando, ellos van a andar robando. Porque todo comienza en casa, hermano. Y muchas veces no tomamos en cuenta a la familia y preocupados de tantas cosas en nuestro territorio personal o unipersonal, porque muchas veces preferimos estar apartados de nuestra mujer o de nuestro marido. Hay que entender, hermano, que primero es Dios, ¿cierto? Después de Dios viene el matrimonio, que es la mujer, el marido. Y después pasa a los hijos. Y después de que pasa a los hijos, pasa a los papás, pasa a los hermanos, pasa a los tíos y a todos los familiares. Pero ¿saben qué acontece hoy en día, hermano? Que en ocasiones se cambia el orden que Dios estableció.
En vez de poner a Dios primero, ponemos los quehaceres de la casa primero. En vez de poner a Dios primero, ponemos a nuestros hijos primero. En vez de poner a Dios primero, ponemos a nuestro esposo o a nuestra esposa primero. Siendo que el primero que debería ser en todo debería ser nuestro Señor. Porque así nos dice la palabra, dice que así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque en ocasiones, hermano, cuando el amor se comienza a enfriar, el amor cuando se comienza a entibiar, comienza a suceder algo en la familia, comienza a suceder algo en su matrimonio, hermano. Se comienzan a alejar, se comienzan a apartar. En ocasiones, hermano, acontece que hoy en día muchos se acuestan enojados. ¿Y qué nos dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Y no dejéis que el sol se ponga sobre vuestras cabezas. Y no des cabida al diablo. Porque cada vez que acontece aquello, hermano, cuando ustedes se acuestan enojados, no se han pedido perdón, ¿a quién le están dando espacio ustedes? A Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora. Él es el que se goza. Porque él quiere dividir, quiere destruir, quiere matar, quiere separar, hermano. Quiere apartar la familia, quiere apartar los matrimonios. Porque cuando hay un matrimonio que se esfuerza en caminar en este camino, o sea, como hijo de Dios, como cristiano, hermano, el diablo se va a levantar. Y se va a levantar de gran manera. Y no se va a levantar quizás con alguien que usted piensa que va a ser. Muchas veces se levanta con su propio esposo o con su propia esposa. Y no nos damos cuenta que Satanás de repente ocupa hasta nuestros seres más amados y queridos. ¿Para qué? Para hacernos sentir mal. Para que tropecemos. Para que caigamos. Porque eso es lo que busca el enemigo, hermano. Pero cuando hay un principio en nuestro hogar y respetamos el orden que Dios dio, déjenme decirle que no hay nada que le pueda tocar, no hay nada que le pueda afectar, no hay nada que le pueda hacer daño. Porque están cumpliendo con lo que estableció nuestro Señor, hermano. Dice, someteos los unos a los otros en temor de Dios. No someteos los unos a los otros en temor a tu marido, o en temor a tu mujer, o en temor a tus hijos, o en temor a aquellos que te rodean. No, sino que en el Señor, hermano. ¿Saben qué, hermano? Cuando yo revisaba este mensaje, yo me acordé de algunas cosas antes, muy antes, que veía como un matrimonio competía por ser más que el otro. Y muchas veces, hermano, en vez de respetarse, le ponían el pie encima. O sea, hermano, de partida nosotros no somos quien para poner el pie encima a nuestra mujer o a nuestro marido. Pero en este matrimonio, hermano, acontecía aquello. Que uno decía, yo estudié ingeniería, tengo título, y por ende tú tienes que hacer esto y hacer esto otro. Pero ahí venía la otra persona y dice, no, pero yo soy dentista, yo hago esto y tengo estudios también. ¿Por qué me dices esto otro? Y saben que, hermano, muchas veces se refregaban en la cara lo que hacían. Y en vez de, hermano, estar unidos como el Señor quiere, porque dice la palabra del Señor, que cuando nosotros nos casamos ya no somos dos, sino que somos una sola carne. Entonces, hermano, ninguno, dice la palabra, ninguno aborreció a su carne, sino que la cuida, la protege. Y, hermano, cuando usted se casa, su esposa es parte de su carne, es parte de su vida, es parte de su ser. Ya no son dos, son uno. Y por ende, lo que vive el otro también lo vive, hermano. Ambos son un pilar fundamental en un hogar. ¿Qué sucede cuando un pilar está quebrantado, hermano? La casa se va a caer. La casa se va a caer, hermano. ¿Por qué? Porque el pilar está destrozado. Pero ahí dice la palabra, mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga que su trabajo. Cuando uno cae, dice que el otro no levantará. Hermano, el rol de una mujer o de un marido es levantar a su mujer cuando está caída, es levantar a su marido cuando está caído. Pero siempre hay que tomar en cuenta que Dios lo único que quiere es que tengamos siempre el principio que Él estableció, que Dios sea el primero en nuestra vida. ¿Para qué? Para cuando comencemos a instruir, comiencen a acontecer cosas que uno no se va a imaginar, hermano. Le va a ir bien en todo, hermano. Van a empezar a ver cómo empieza a prosperar el asunto, van a empezar a ver cómo empiezan a salir adelante, van a empezar a ver cómo la gente les va a envidiar, la gente les va a celar, porque tienen envidia de matrimonios que son felices, tienen envidia de matrimonios que se ven unidos. Hermano, todos los matrimonios tienen peleas, discusiones, pero ¿saben lo más importante que hay dentro, hermano? Que existe el perdón, existe el conocimiento de Dios, existe un amor que sobrepasa
todo entendimiento del ser humano, y es el amor que Dios pone en el corazón del hombre y de la mujer. Y es donde comienza un nuevo trabajo matrimonial. ¿Qué sucede, hermanos? No crean, hermanos, que usted al tener una discusión, sus hijos van a estar felices. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, hermano. Hermano, miren, los hijos están pendientes de sus padres, ¿ya? Y al Señor le agrada que los hijos obedezcan a sus padres, pero cuando el hijo desobedece a su padre, al Señor no le gusta, al Señor le molesta. Amén. Entonces, cuando dice que tiene que honrar al padre y honrar a la madre, no se refiere en cuanto a lo material, sino que se refiere en el respeto. Se refiere en cómo usted se comporta con su papá, se refiere en cómo usted se comporta como hijo, porque nosotros como padres somos hijos. Amén. Entonces, va en cómo sea la actitud en dirección a nuestros padres. El hecho de honrar a nuestros padres es siempre amarlos, tratarlos con respeto, tratar de estar en los momentos difíciles, tratar de levantarle y ayudarle de alguna u otra forma. Pero cuando no sucede aquello, hermano, hay problemas. Hay problemas, hermano, y todo lo que tiene que comenzar en casa, hermano, se diluye, se desbarata, se destruye. ¿Por qué? Porque muchas veces como hijos no honramos a nuestros padres, y como nuestros hijos tampoco muchas veces nos honran a nosotros como padres. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, hoy en día los niños están súper sin respeto. Muchas veces le levanta la mano a sus papás, le levanta la mano a su mamá. Y lo más fome es que los papás, creyendo hacer las cosas bien, le dicen que sí en todo, y le dan el gusto en todo, y nunca le ponen trabas, nunca le dicen nada, nunca los disciplinan, nunca los corrigen, hermano. Y cuando nosotros estamos con ellos o salimos a cualquier lado, sufrimos vergüenza, porque hemos estado haciendo mal el trabajo que Dios nos encomendó. Hemos dejado de lado el principio que Dios nos dio, hemos dejado de lado la instrucción que Dios nos da mediante su palabra. Por eso es importante que nuestra familia hay que tomarla en cuenta en todo momento, en todo ámbito, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, y sobre todo a nuestro Señor, aquel que está en el cielo mirando y observando todo aquello que hacemos en esta vida. Pero ¿saben lo que sucede, hermano? Que muchas veces hay padres que provocan a ira a sus hijos. Y ustedes se preguntarán de qué forma, hermano. Uno como padre muchas veces exige. Amén. Muchas veces los padres exigen algo que como padres no pudieron conseguir. Porque muchas veces nos trazamos metas como padres y no lo conseguimos, y queremos que esa meta que nosotros no conseguimos, la consigan ¿quién? Nuestros hijos. Y le ponemos carga y sobrecarga. Y muchas veces les provocamos a ¿qué? A ira. Muchas veces no tan solo por aquello, también de repente por querer estar jugando con ellos, también los provocamos a ira porque los exasperamos, los desesperamos, queremos estar encima de ellos. Muchas veces hay padres que van a los golpes con sus hijos. Y cuando acontece aquello, hermano, vaya preparándose. Porque a futuro, ese hijo que usted está jugando a golpes con usted, más adelante le va a faltar el respeto delante de cualquier persona. Le va a faltar el respeto delante de su mamá. Y quizás no a ustedes, sino a aquellos que son adultos. Quizás a aquellos que son sus propios padres, a sus propios abuelos, hermanos, le van a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque hemos dejado de instruirlos en nuestra casa. Por eso el tema de la predicación de este día es: todo comienza en casa. ¿Y por qué dice el título que tenemos que tomar en cuenta nuestra familia, hermano? Porque muchas veces nos olvidamos de quién está con nosotros y nos rodea. Y de repente preferimos estar haciendo cualquier cosa que compartiendo con nuestros hijos. Muchas veces preferimos dormir que estar con ellos, ver una película que estar con ellos. Muchas veces dejamos a nuestros hijos que estén encerrados y no nos acercamos a comunicarnos con ellos. Y muchas veces ni siquiera los conocemos, hermano. ¿Alguno cree que conoce a su hijo?
Nadie conoce a sus hijos. Decimos conocerlo, hermano. Y yo siempre he tenido un cliché, que yo siempre digo, conozco a mi hija de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera yo no sé qué es lo que hace. Yo he aprendido con el tiempo que los hijos tienen una forma de ser en su hogar y tienen una forma de ser fuera de su hogar. Y cuando la instrucción está mala en casa, apuntémonos a lo que viene. Y vamos preparándonos. Vamos preparándonos porque de alguna u otra forma, hermano, si usted se da cuenta, hoy en día la maldad ha incrementado tanto que niños de 7 u 8 años ya andan armados, niños de 7 u 8 años ya andan robando, niños de 7 u 8 años ya andan asaltando, niños de 7 u 8 años andan faltando el respeto a sus papás, a sus mamás. Es porque no tienen el conocimiento de este principio, que es nuestro Señor. No tienen el conocimiento de la palabra. Y aquellos que tenemos la dicha de tener la palabra de Dios, muchas veces no nos apoyamos en ella para guiar a nuestros hijos e instruirlos. Nosotros somos felices porque no hacen una gracia. Porque hicieron caso en algo que dijimos o porque obedecieron en esto. Pero saben que, hermanos, muchas veces ellos nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos. Y son hijos muy astutos. Tienen muchas artimañas, hermano. Muchas artimañas, hermano. De repente un abrazo, de repente un beso, de repente una lágrima, de repente un chiste, hasta cuando nos envuelven en un saquito y consiguen lo que quieren. Pues. Y nosotros no, si lo hace porque nos ama. Y muchas veces nos engañamos nosotros mismos. ¿No? Pero que dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser juzgado. A nosotros nos podrán engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Amén. Entonces, hermano, que hay que evitar muchas veces provocar a ira a nuestros hijos, sino que tenemos que vivir en disciplina y en amonestación del Señor, tratar de instruirlos con la palabra. Porque la palabra que nos enseña a amar, nos enseña a respetar, nos enseña a ser benignos, nos enseña a sacar toda maledicencia de nuestra vida, nos ayuda a sacar toda grosería, toda gritería, toda malicia. Todo aquello nos va quitando la palabra, hermano. Pero cuando nosotros dejamos de acudir a la palabra de Dios, acontece que nuestros hijos ya no son lo que uno espera que sean. Amén. Entonces, hermano, hay que tener en cuenta que hay un principio que establece Dios y hay un tema importante que es todo aquello comienza en casa. Todo comienza en casa. Primero que dice la palabra del Señor aquí, hermano. En Lucas capítulo 17, versículo 1 dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Hermano, todos vamos a tener tropiezos. Amén. Pero después dice, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Ojo con quién vamos a hacer tropezar, hermano, nosotros como hijos de Dios. Recuerden que tenemos una familia a quien cuidar y proteger, una familia a quien instruir y enseñar. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entendemos que la palabra, cuando habla de pequeñitos, habla de aquellos que han sido nacidos nuevamente en Cristo, una nueva criatura, un pequeño niño, ¿cierto? Que ellos llegan a ser parte de la familia. Amén. Y cuando llegan a ser parte de la familia, este lugar se transforma en ¿qué? En su casa. O sea, si este niñito pequeño que llegó a este lugar ve que los hermanos supuestamente que son más adultos comienzan a cometer errores delante de él y muchas veces por un consejo mal dado los hacemos tropezar, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Hay de alguno que haga tropezar también a sus hijos en su casa, por lo que estamos enseñando, por lo que estamos guiando, por lo que estamos instruyendo. Porque el Señor, hermano, dice la palabra que el reino de los cielos es para ellos, es para los niños. Nosotros somos niños espirituales. Deberíamos ser grandes, ya deberíamos ser adultos, pero aún seguimos siendo niños, aún tenemos cosas en nuestra vida, aún tenemos malicia, aún tenemos malos pensamientos, aún tenemos cosas en nuestra mente, hermano, que no han salido. Y no es porque el Señor no quiera sacarlas, sino que hemos sido nosotros que hemos dejado que Él las saque, no se las hemos entregado. ¿Amén? Entonces, hermano, ¿qué podemos entender? Que cuando nosotros comenzamos a instruir en nuestra casa, hermano, la familia empieza a acontecer cosas que nos van a sorprender. Sus hijos los van a mirar en cualquier lugar. A sus hijos los van a ver como hombres respetuosos, niños respetuosos. A su marido o a su mujer
cuando lo ven juntos, amándose y respetándose, los van a envidiar, los van a cenar. Pero aquí tiene que preocuparse usted que esté bien con quien está en ese lugar a su lado. Hay que entender, hermano, que nosotros no elegimos a nuestros hijos y no elegimos a nuestros padres, sino que nosotros elegimos a nuestra mujer o elegimos a nuestro hombre. Amén. No es que Dios lo puso ahí, ni que lo que nos tocó, no, es lo que nosotros hemos elegido. Entonces, cuando comiencen a hacer este trabajo, hermano, comienzan a suceder muchas cosas, hermano. Y si Dios quiere que le prosperen su vida, hermano, acordémonos de estos principios. Acordémonos de lo que el Señor nos está enseñando en este día. Porque todo comienza en casa, hermano. Mire lo que dice en Josué, hermano, capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, ¿alguna vez usted se ha preguntado? Porque nosotros entendemos que nuestros padres muchas veces nos quieren meter sus dioses a nosotros. Y muchas veces, hermano, cuando usted habla de Dios, ellos se irritan. Y muchas veces no quieren saber de palabra de Dios. Pero aquí nos está enseñando su palabra: escogeos hoy a quien queréis servir. Hermano, ¿a quién quiere servir en este momento? ¿A quién está decidido a servir? ¿A los dioses de sus padres? ¿A los dioses de sus abuelos? ¿A los dioses de su genealogía anterior? ¿O a este Dios que se presentó en nuestra vida y nos dio la oportunidad de ser salvos por su gracia y por su amor y por su misericordia? Seremos como Josué cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque todo comienza en casa, hermano. O sea, cuando decidimos servir a Jehová en nuestra casa y cumplimos con estos principios, hermano, prepárese, porque hay un galardón grande que le está esperando en los cielos, hermano. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Esta ha sido la palabra de este día. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar con la palabra. Padre, te damos gracias por su palabra, Señor amado, por enseñarnos, Señor amado, y permitirnos compartir, Señor, este mensaje. Vaya usted obrando con poder, con gracia en cada uno de mis hermanos, en mi persona también, Dios de la gloria. Padre bendito, sea usted con cada uno que ha ido escuchando este mensaje, y límpianos, Señor, ayúdenos a avanzar, Dios de la gloria. Padre, que su amor, que su bondad, que su misericordia sea día a día con cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de sus hijos, Dios de la gloria. Padre, ¿qué más decirle? Darle las gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por lo que nos ha enseñado, Señor. Gracias por darnos a entender aquellos principios. Gracias, Señor, por enseñarnos que todo comienza en casa, Dios mío. Gracias, Padre bendito. ¿Qué más darle honra, gloria y alabanza a aquel que se lo merece todo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.